Vamos a empezar con la aplicación del documento básico HR de protección frente al ruido. Lo primero que tenemos que hacer cuando empezamos a trabajar con una norma es acercarnos al ámbito de aplicación. Es en el ámbito de aplicación donde nos va a ir diciendo dónde, en qué uso o en qué circunstancias es de aplicación la norma que estamos estudiando. En este caso el HR es de aplicación en uso residencial público y privado. Nosotros tendremos casi siempre al tema privado, aunque nos meteremos también algo de público. Ya veremos que la diferencia de aplicación del HR en estos dos, pues en el residencial público y privado, es en pequeñas condiciones. También el HR es de aplicación en edificios sanitarios, docentes y administrativos. ¿Dónde no es de aplicación? No es de aplicación en edificios de pública concurrencia, uso comercial, aparcamiento, es decir, edificios donde el tema del ruido no se considera como una condición importante. Imaginaros lo que puede implicar controlar el ruido en edificios de pública concurrencia como grandes centros comerciales, estaciones de trenes y tal. Ahí no se regula, en estos tipos de edificios no se regula el aislamiento acústico. Pero estos usos sí están incluidos, sí están definidos como recintos de actividad cuando ese uso se comparte o se compagina en un edificio con usos residenciales o usos hospitalarios o otro uso. Es decir, si tenemos un edificio que principalmente es residencial y tenemos un uso, normalmente en plantas bajas, locales de pública concurrencia, esos locales de pública concurrencia serán los denominados recintos de actividad y se le aplicará una exigencia de aislamiento acústico en cuanto al ruido que pueda generar de este recinto con otro recinto, en este caso de este recinto con el recinto de residencial privado. Por ejemplo, aquí abajo pongo un ejemplo en el que si tenemos locales comerciales y residencial, a los locales, a estos recintos de actividad, pues se le tiene que exigir un aislamiento acústico a ruido aéreo que será de 55 decibelios A y un nivel de presión de ruido de impacto inferior a 60 decibelios. Esto lo podéis ver en el apartado 2.1.2.3. Hay situaciones o usos en los que el HR no especifica nivel de aislamiento acústico. Eso no quiere decir que no se le deba de exigir o no se le pueda colocar un aislamiento acústico a esos espacios. El HR se queda abierto para que proyectistas, arquitectos, propiedad, cualquier persona que tenga una relación con el edificio desde el proyecto, pues pueda definir aislamientos acústicos mayores a los niveles mínimos que se piden en norma o niveles de protección acústica que directamente en norma no vienen recogidos porque no son exigibles, ¿no? Por ejemplo, un caso muy singular, y os lo pongo aquí abajo, pues un cine colindante con una farmacia. Ninguno de los dos tiene exigencia de aislamiento acústico, pero sí es verdad que intentaremos que en la farmacia no se escuchen las proyecciones, con lo cual le pediremos el aislamiento necesario para que no se produzca esta situación. Para saber cómo aplicar el HR, es interesante que nos acerquemos a la página 27 de la guía de aplicación del HR. En este PowerPoint, en los apuntes de PowerPoint que tenéis asociados a estos vídeos, pues os dejo un vínculo directo a esta guía de aplicación del HR. En esa página 27 pues aparecerá cómo se aplica el HR por los diferentes pasos desde que tengamos definido el proyecto, y es lo que vamos a ver ahora. En la página 27 de esta guía de aplicación vemos el esquema 2.1.1, esquema organizativo de la guía respecto al aislamiento acústico. Se clasifican dos grandes partes. La primera, el esquema organizativo cuando estamos redactando el proyecto, y al final el esquema organizativo cuando estamos trabajando en obra. Si nos vamos al proyecto, vemos que empieza indicándonos cuándo es de aplicación el documento HR, ¿no? En qué tipo de edificio. Y empieza a partir del paso 1 a clasificar cómo sería el proceso de aplicación del HR. Nosotros este es el proceso que vamos a seguir en los apuntes y en estos vídeos. Y vamos a luego aplicarlo todo esto en un ejercicio final. Entonces tenemos el paso 1, donde vienen los datos previos. Estoy estudiando la zona donde se ubica mi edificio y tengo que preguntarme, ¿existen mapas de ruido? Aquí para Málaga capital, que es la sede donde tenemos nuestra zona de formación de curso online, pues
sí existe un mapa de ruido que ya os tengo puesto en el PowerPoint con un vínculo directo para que podáis acceder a él. Al tener mapa de ruido puedo indicar el nivel LD, ese nivel de ruido de calle, en función de la calle, la fachada a la que da ese edificio y en función de la calle en la que esté. Es decir, si tengo un bloque con 4 calles, cada calle puede tener una LD diferente y la puedo definir según este mapa de ruido. En el caso de que no tenga mapa de ruido, veremos cómo puedo definir el tipo de área acústica en el que estoy ubicado y los decibelios máximos que puedo asociar al edificio completo, ya no por calle a la que dé, sino por localización, mucho más genérico. Vale, pasamos al siguiente paso, que será estudiar la zonificación, es decir, zonificar el edificio, ahora veremos qué es, y pedirle, en función de esa zonificación, una exigencia a los elementos que zonifican, que separan de otras zonas los elementos de estudio. Tenemos que los niveles de aislamiento acústico exigidos a cada uno de los elementos, recintos, unidades de uso, etc., dependen de 3 tipos de ruido. La primera sería, estudiaríamos a ruido exterior, es decir, tengo que buscar aquellos recintos protegidos que dan a fachada o cubierta o suelo en contacto con el aire exterior, aquellos elementos que tienen alguna de sus caras en contacto, en definitiva, en contacto con el aire exterior, ¿no? Luego, seguiré zonificando y buscaré el contacto con otros edificios, es decir, zonificaré buscando medianerías. Y luego zonificaré buscando elementos que produzcan, que tenga que estudiar a ruido anterior. Es decir, voy a definir cuáles son las unidades de uso, las voy a ubicar en el plano y voy a identificar cuáles son los recintos de instalaciones, los recintos de actividad y ruidosos y los recintos habitables y protegidos. Cuando tenga estas zonificaciones, buscaré los elementos que están en contacto con el exterior, elementos que están en contacto con otro edificio y elementos que puedan generar, que puedan ser emisores receptores de ruido interior, pues entonces definiré los niveles límites exigidos en el edificio. Pero antes habrá que zonificar. Una vez zonificado, defino los límites exigidos a cada uno de los elementos o zonas y ya puedo pasar al siguiente paso, que sería elegir la opción de trabajo o estudio de definición de esos elementos, ¿no? Tenemos la opción simplificada, que es seguir un poco el patrón que tenemos ahora mismo en estos apuntes y en estos vídeos, en el que voy a ir definiendo elementos en función de unas tablas que me facilitan el acceso a una definición constructiva que cumple el HR, o mediante la opción general, que es un método de cálculo normalmente informatizado. Nosotros vamos a optar por la opción simplificada, que es la que estamos procesando ahora mismo a través de la guía de aplicación del VHR, y la opción general sería la aplicación del programa CIPE, en este caso, que es el que damos nosotros en este curso, y que lo veremos al final de esta teoría, ¿no? De esta parte de vídeos y teoría. Pasamos al siguiente punto, que sería el paso 4, en el que definimos los elementos constructivos. ¿Cómo vamos a definir los elementos constructivos? Pues en este caso por tablas de la opción simplificada. Estas tablas de la opción simplificada, con ayuda del catálogo de elementos constructivos y la ficha del apartado 3 de la guía, pues nos va a ir definiendo los diferentes elementos. Y por último, que es muy importante, pues atenderemos a la definición de encuentro de los materiales de tabiquería, cerramiento, forjado, etcétera, etcétera, cada elemento con el otro. Ya que decíamos que la limitación o los límites que se le va a exigir a tanto elementos como recintos y unidades de uso se van a medir in situ. Entonces es muy importante, por el tema de la transmisión por flanco, que estos encuentros que se realizan entre elementos estén definidos o estén ejecutados tal y como nos indica las fichas de la guía en el apartado 3.1. En el apartado 3.1 aparecen, en función de los elementos que lleve, cómo deben ser los encuentros para que no produzcan fallos en la transmisión de ruido y que luego a través de flanco pues podamos no cumplir las exigencias del HR. Por último, indicaros simplemente que la ejecución y control de obra pues pasa por, primero, la recepción de productos, después por la ejecución y control según las fichas que vemos en el apartado 3.1 de esta guía de aplicación del HR, y por último por el control de la obra terminada, en el que pues se harán las pruebas in situ que demuestren que los límites que nos exige el HR pues se cumplen en nuestro edificio terminado.
Vamos a atender al paso 1 que venía definido en la guía de aplicación, en esa página 27, en ese proceso de trabajo del DBHR. El primer paso pues es los datos previos, determinación de los datos previos. Dentro de los datos previos, el primero de ellos es la determinación del valor del índice de ruido día, es decir, el índice de ruido que me encuentro en la calle, el índice de ruido que me afecta a esos recintos interiores del edificio que tienen que justificar el HR y que están en contacto con un cerramiento con el exterior, con una cubierta del edificio que está en contacto con el exterior, o de las plantas bajas o plantas primeras que están en contacto con un forjado, de tal manera que ese forjado tiene contacto con el exterior, ¿no? Son forjados que están al aire. Para determinar el valor del LD, lo más fácil o más accesible es entrar en los mapas de ruido. No todos los municipios, no todas las ciudades tienen mapa de ruido. En el caso de Málaga, aquí os pongo el vínculo directo en los apuntes en PowerPoint para poder acceder a él y estudiarlo. Si accedemos a ese vínculo, donde entramos es aquí en el Ayuntamiento de Málaga, a la área de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Control de Ruido, donde tenéis el acceso al visor de los mapas de ruido del 2012. Pinchando sobre él, pues accedemos al visor de mapas. Como vemos en este mapa, haciendo zoom sobre las diferentes partes, pues vemos que hay una designación de colores en función de las calles, en la que aquí tenéis pues cómo esos índices están categorizados. Los colores van desde 75 decibelios A hasta 55-60 decibelios A. Por ejemplo, si os situáis ahí, esto sería Renfe. Fijaros, la avenida de enfrente de Renfe tiene colores entre un rojo y un naranja. Estamos colores entre 70 y 75 y 65 y 70. Y si nos movemos por calles perpendiculares, fijaros como las laterales, que son de menos importancia, tienen valores que se mueven entre 55 y 60 y ya desaparece el color en el que el índice es por debajo de 55. Por ejemplo, si nos acercamos a la sede de nuestra central educativa, que son las escuelas que están en Avenida Sor Teresa Prat, en el número 51, vemos como la Avenida Sor Teresa Prat tiene un índice de ruido de entre 65 y 70, con algunos puntos de 70-75, pero son puntos en la zona más o menos central de la calle. Y si nos vamos a el calle El Pacífico, es decir, a toda la avenida que pasa cercano a lo que es la costa, cercano al paseo marítimo, fijaros cómo sube la densidad de vehículos y sube los índices de ruido de 70-75. Las calles perimetrales, que son de menos densidad, pues los índices bajan muchísimo hasta encontrarse en 55-60. Con ese mapa de ruido podemos definir nuestro índice LD, nuestro índice día de ruido. En el caso de que no tengamos mapa de ruido, ¿qué haremos? Pues entonces utilizaremos el índice LD de 60 decibelios A para edificios con predominio de uso residencial, y en el resto de la zona acústica tengo que establecer aquello que me indique esta tabla, en el que según los usos de los sectores del territorio de la zona, ¿no?, en la que está ubicado el edificio de estudio, pues me indicará el índice de ruido día. Por ejemplo, fijaros que el primero, no me voy a seguir todo, pero por ejemplo el primero habla de sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente, cultural, que requieren especial protección contra la contaminación acústica, debido al uso interno de esos edificios, ¿no? Entonces, esa zona perimetral, el índice de ruido día se estima que no será superior a 60 decibelios. Vamos con el paso 2 dentro de nuestra guía de aplicación de uso del HR. El paso 2 tiene dos diferentes partes. La primera sería zonificación del edificio, es decir, estudiar recinto, unidades de uso y uso del edificio y definir cuáles son las zonas para luego pedirle las exigencias de aislamiento acústico en función del uso y las zonas que tenga definidas. Vamos a estudiar lo siguiente. Primero, zonificamos, y para zonificar, si queremos estos pasos, primero vamos a definir el uso de edificio,
a definir los diferentes usos, pues residencial con locales comerciales, hospital con zona docente, lo que tenga mi edificio. Y luego voy a zonificar, identificando lo siguiente, es decir, zonificar es esto, ¿no? Definir mis unidades de uso, definir mis recintos y ubicar mis medianerías. Una vez que tenga zonificado, que he definido todo esto, pasaré a lo que sería definir las exigencias de aislamiento acústico según, pues primero, el ruido interior, que ya sabemos que hay dos tipos, ruido interior aéreo y ruido interior de impacto, con su transmisión a través de forma directa, de forma de flanco, etcétera, etcétera. Luego, definir la exigencia de ruido exterior entre aquellos recintos que estén ubicados, ya sea por techo, suelo o paredes, con el aire, con el exterior. Y por último, definiré las exigencias a ruido de otro edificio, es decir, las exigencias a las medianerías. Estas exigencias que le voy a pedir a esa zona, pues vienen en el apartado 2.1 del DBHR. Los valores de exigencias se agrupan en tres tipos: en ruido interior, ya sea aeroimpacto, ruido procedente del exterior y ruido procedente de otro edificio. Ya veréis que esta parte la vamos a repetir durante varias veces en el transcurso de lo que es estos apuntes, ¿no? Vamos a decidir entre la separación, porque hay que tenerla muy clara y hay que definir los elementos muy claros a qué corresponden y a qué le estamos exigiendo esos límites. Entonces vamos a primero identificar el uso o los usos del edificio y vamos a proceder lo primero a la zonificación. Vamos a empezar con la zonificación, y empezar con la zonificación significa definir el uso del edificio. Si estamos en uno de estos usos, el HR tiene una aplicación directa y hay una exigencia de justificación de índice de ruido, ya sea aéreo, impacto, etcétera, etcétera, como ahora veremos, para estos usos. Si estamos hablando de estos usos, comercial, pública de concurrencia de aparcamiento, pues el HR no entra de forma directa, salvo que estos usos estén incluidos en edificios en los que se den los usos que veis aquí como residencial, sanitario o centro administrativo. Pero eso ya lo hemos comentado antes. Vale. Entonces, primero definimos el uso del edificio. Pues tengo un uso que es residencial privado en la parte superior y tengo comercial, los locales, que es lo más común, ¿no?, en la parte baja. Una vez que ya tengo definido ese, paso al siguiente punto, que será la identificación de las unidades de uso, la identificación de los recintos y la ubicación o identificación de las medianeras. Para eso voy a utilizar lo que aparece aquí, ¿no? Primero voy a identificar esas unidades de uso y voy a utilizar la tabla en la que me define cómo se establecen esas exigencias de ruido o a qué se establecen esas exigencias de ruido. Vale. Si la exigencia es a ruido interior, pues se le va a exigir, se le va a pedir a esas unidades de uso que están en contacto con otro recinto cualquiera. Por ejemplo, ya sabemos que en residencial privado, una vivienda, la vivienda planta 2, 2A, es una unidad de uso. Entonces, la conexión de esa unidad de uso con otro recinto cualquiera del edificio, el HR me va a pedir una exigencia de ruido interior. Es lógico. Esa unidad de uso va a ser emisora y va a ser receptora de ruido, con lo cual se le va a pedir que tenga una envolvente con los recintos de ese edificio, con otros recintos de ese edificio. Al ruido interior también se pide en otros tipos de recintos, que son cuando tenemos recintos protegidos, sabemos que son salones, dormitorios, etcétera, o habitables, es decir, cocina, pasillo, todo lo demás de la vivienda, que estén en contacto con recintos de instalaciones o actividades o ruidosos. O sea, si está en contacto con un garaje, si está en contacto con un cuarto de máquina, etcétera, etcétera, ¿no? Pues a esa pared que separa, ese elemento que separa esos dos recintos, pues se le va a exigir, el HR le va a exigir una limitación de ruido. Eso en cuanto a ruido interior. A ruido exterior, ¿a quién se le va a exigir? Pues los recintos protegidos del edificio en contacto con el exterior. Solamente los protegidos. Fijaros que ya no son todos los de la unidad de uso. Dentro de la unidad de uso, todos aquellos que son recintos protegidos, pues solamente a los recintos protegidos se le va a exigir limitación ruido con el exterior. Estamos hablando de salones, estamos hablando de dormitorios, de una unidad de uso residencial privado.
Y luego, si estamos limitando el ruido entre edificios, pues se le exigirá un límite a los recintos protegidos y habitables en contacto con medianería. O sea, si estamos hablando de vivienda privada, pues todos los elementos, todos los recintos de esa vivienda que estén en contacto con la medianera. Quiero llamar la atención sobre estas dos frases que he puesto aquí, o esta frase que he puesto aquí, ¿no? A efectos de ruido interior, los recintos no habitables, que no tengan consideración de recinto de instalación o actividad, evidentemente, porque entonces si son recintos de instalación o actividad sí tienen una exigencia, no tienen exigencias de aislamiento acústico. Un recinto no habitable no se le exige aislamiento acústico. También las zonas comunes del edificio de vivienda tienen un tratamiento en cuanto a aislamiento. Tengo que considerarlo como un recinto habitable a efectos de aislamiento acústico y tendrán también una exigencia acústica de absorción. Esto lo podéis ver en el apartado 2.2 de la guía esta de aplicación. Bueno, y sin ser muy repetitivo, pues un poco esta tabla sí habría que tenerla muy clara. Es decir, estas son las exigencias que se le va a pedir a nuestro edificio, a nuestro recinto, a ruido interior, ruido exterior y ruido entre edificio. Y hay que tener muy claro que entre qué y qué se le va a pedir la exigencia. Unidad a ruido interior, entre una unidad de uso, es decir, toda una vivienda con otro recinto cualquiera. Entre recintos protegidos y habitables, es decir, unidades de uso, y recintos que tienen instalaciones de actividad. Entre recintos protegidos, salones y dormitorios, y el exterior, fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire. Y entre recintos protegidos y habitables, es decir, toda una unidad de uso, toda la vivienda, en contacto con la medianería. Vale. Bien, pasamos entonces ahora a lo que sería la zonificación del edificio. ¿Qué es zonificar el edificio? Pues ubicar las unidades de uso. Y identificar además tanto los recintos de instalaciones como los recintos de actividad y recintos ruidosos y el resto de los recintos. Este plano que veis aquí, pues es un plano de un edificio de uso residencial público, es decir, un hotel. Cada una de las habitaciones con su anexo, porque lo indica la norma, que en uso residencial público, en una unidad de uso es cada una de las habitaciones y el elemento que va asociado a ella, normalmente un cuarto de baño, pues es una unidad de uso. Entonces fijaros cómo las diferentes habitaciones son unidades de uso con sus elementos anexos, cuarto baño, vestidores, lo que sea. Luego tenemos por aquí un recinto de actividad y tenemos por aquí una serie de recintos de instalaciones. El resto son pasillos, escaleras, ascensores que se consideran otros recintos. Vale, entonces ya he definido todas las unidades de uso, he definido los recintos de instalaciones, los he ubicado, los recintos de actividad y recintos ruidosos y el resto de los recintos que sería la zona de comunicación. Vale. El siguiente paso sería identificar los recintos protegidos y los recintos habitables y identificar las medianerías. De cada unidad de uso, el recinto protegido es el dormitorio. El recinto habitable es el cuarto de baño. Fijaros que hay casos como este, en el que, si vemos en la diapositiva anterior, no venía definido como nada, venía definido como otro recinto, en este primer paso de zonificación, pero cuando paso al segundo paso de zonificación, esto es una zona protegida. No se define como unidad de uso porque en sí no lo es, puede ser, no sé, un comedor o algo así. No es una unidad de uso, pero sí es un recinto protegido. Entonces, tengo que definir tanto las unidades de uso como los recintos protegidos, independientemente de que pertenezcan o no a una unidad de uso, como tenéis recogido en este cuadrante. Y una vez que ya tengo definido todos los recintos habitables, fijaros cómo toda la zona de conexión, toda la zona de comunicación, escalera tal, se considera un recinto habitable. Y por último defino la medianería, que aparece aquí. Es esta línea en la que toda esta fachada es una medianera. Con estos dos pasos tendría definido lo que sería la zonificación y tendría definido el edificio en cuanto a que he estudiado cada uno de los elementos y le he dado el uso, la identificación de las partes para luego incluirlo o definir la exigencia. Una vez realizada la zonificación, definidos los usos del edificio, identificadas las unidades de uso, recinto y medianería,
voy a repetir otra vez el tema de unidades de uso y tipos de recinto, para un poco afianzar lo que hemos oído al principio y para afianzarlo después de haber hecho una zonificación. Las unidades de uso, pues según el HR, se define como parte del edificio que se destina a un uso específico. Y los usuarios están vinculados entre sí bien por pertenecer a una misma unidad familiar, empresa, corporación, bien por formar parte de un grupo colectivo que realiza la misma actividad. Eso sería la definición genérica de unidades de uso. Es muy clarificador el uso de esta tabla. En esta tabla veis los diferentes usos del edificio. Dentro del uso del edificio, ¿qué subuso puede tener? Por ejemplo, en residencial nos podemos encontrar en residencial privado, que son viviendas o público, hotelero. Y la división de unidades de uso del edificio y la división de los recintos protegidos del edificio. Todo lo que no sea protegido será habitable. Entonces, porque ya sabemos que esas unidades de uso solamente tienen recintos protegidos y habitables dentro de ellas. Si no tiene uso, si no es recinto protegido y habitable, no está dentro de la unidad de uso. Entonces, la unidad de uso, por ejemplo, vivienda, tiene como recintos protegidos habitaciones y estancias. Es decir, las estancias son comedores, salones, bibliotecas, etc. Y las públicos, fijaros que las unidades de uso son las habitaciones, incluidos sus anexos, y los recintos protegidos del edificio son las habitaciones y las estancias, comedores, salones, bibliotecas, que es lo que habíamos visto antes, que un comedor no tiene por qué pertenecer a una unidad de uso, pero sí es un recinto protegido dentro de un hotel. ¿De acuerdo? Aquí os llamo la atención, nota importante, que una unidad de uso solo puede tener recintos habitables o protegidos. Los pasillos, que están dentro de una unidad de uso, son considerados como recintos habitables. Y si tengo recintos no habitables, como son los recintos de instalaciones o de actividad, estos no se consideran una unidad de uso, ni tampoco pertenecen a ninguna unidad de uso, no pueden estar dentro de ninguna unidad de uso. Bien, pues después de incidir en unidades de uso, lo que vamos a ver ahora son los tipos de recinto. Vamos a volver a incidir en los tipos de recinto. Vale, los tipos de recinto los comentamos en la página 4, 5 y 6 de estos apuntes, al principio, ¿no? Aquí vamos a otra vez a repetirlo y incidir un poquito más en ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de recintos tengo? Tengo tres tipos. Los que son no habitables, los que son habitables y los que son protegidos. Este habitable y protegido lo he hablado en la diapositiva anterior. Y los no habitables, pues a ellos no se les establecen condiciones acústicas específicas y son los que veis aquí. Trasteros, cámaras técnicas, desvanes no acondicionados, vestíbulos de independencia y zonas comunes de estos puntos. O sea, las zonas comunes, por ejemplo, los accesos a trasteros, esas zonas comunes son espacios no habitables. Ya veremos que si esas zonas comunes están en contacto con espacios habitables, pues ya veremos cómo aplicar ese uso y cómo se le va a exigir un aislamiento acústico. Son recintos protegidos, por lo que hemos visto, ¿no? Habitaciones y estancias, como dormitorios, comedores, biblioteca y tal, aulas, salas de conferencia, quirófano, oficina y despacho, bueno, los que aparecen aquí. Si por exclusión todo lo que no aparecen aquí como como recintos protegidos que están dentro de una zona de uso son habitables. Por ejemplo, una cocina es una zona habitable dentro de una unidad de uso vivienda que es dentro de un bloque de uso residencial privado. Baños, pasillos, escaleras, todo eso son recintos habitables. Y luego son recintos de instalaciones, pues por ejemplo la sala de caldera, grupo electrógeno en general, pues cuartos que incluyen instalaciones de uso del edificio. Hay que tener en cuenta que no son recintos de instalaciones el recinto del ascensor, lo que sería el hueco vertical de la caja del ascensor en sí no es un recinto de instalaciones. Se considera está dentro de las zonas de tránsito de personas, dentro de las zonas de comunicación y es más un recinto habitable, salvo que ese ascensor sea lo que se denomina tipo mochila, que la misma caja o la misma vertical dentro de la maquinaria está dentro del mismo ascensor. Entonces en ese caso sí, ese recinto, ese elemento vertical, sí es un recinto de instalaciones y tendrá que llevar los índices de aislamiento acústico que se le exige a los recintos de instalaciones. Los garajes normalmente tienen conductos de extracciones verticales que suelen pasar cercanos a zonas residenciales. Algunas de las paredes están en contacto con viviendas, ¿no? O con zonas de uso o con recintos protegidos habitables. Entonces hay que decir que ese conducto de extracción de humo de garaje no es un recinto de instalaciones, con lo cual no debe de exigírsele lo mismo que un recinto de instalaciones, quizá más a un recinto habitable. Los siguientes recintos son recintos de actividad como los aparcamientos, salvo que sea el de uso privativo en vivienda unifamiliar. Ese recinto de uso privativo de vivienda familiar no se considera un recinto de actividad.
a que pertenece a una vivienda, es solamente un usuario, el propio usuario, el que utiliza ese aparcamiento. Y luego los recintos ruidosos, pues son los recintos de uso industrial, locales con equipos de reproducción sonora audiovisuales, etcétera, etcétera. Talleres mecánicos son recintos que salen fuera de la aplicación del HR porque superan los 80 decibelios de exigencia y sabemos que tienen una regulación específica, ¿vale? Todos estos recintos ruidosos tienen una regulación específica que se sale de la justificación del HR. Con lo cual, teniendo claro pues tanto los recintos como los usos, digamos que podemos pasar al siguiente paso en el que ya le exigimos una limitación de ruido, ya sea aéreo, acústico, etcétera, como veremos en el siguiente vídeo.